El precio del cobre ha caído a su nivel más bajo desde octubre del 2011. Este martes cerró con un descenso de 0,94% y hasta los $3,08. Un panorama que, según las autoridades, se mantendrá a causa de la crisis europea y también la difícil situación, o al menos situación de retroceso de China. Vamos a conversar más sobre este y otros temas. Nos acompaña el ministro de Minería, Hernández Solminiak. Ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Macarena, muchas gracias a ustedes. Bueno, partamos entonces con esto que ya anunciábamos, y el precio del cobre. Es preocupante la situación. Usted hablaba que podía caer, es cierto, bajo la barrera de los $3 la libra. Sí, nosotros la verdad que al inicio de mes presentamos un informe de la Comisión Chilena del Cobre, donde vimos las distintas tendencias. En general, el mercado, los fundamentos del mercado del cobre están relativamente estables, con leve superávit de cobre ofertado versus el demandado. Pero obviamente hay efectos locales, temporales, que cambian algunas percepciones del mercado. Y eso sucedió la semana pasada. La semana pasada sucedieron varios hechos importantes, incluso esta semana, donde fundamentalmente viene la noticia de China, donde creció más bajo de lo esperado. Claro. Se esperaba 8 el primer trimestre y creció solo 7,7. Y también la compra de cobre que hizo durante marzo de este año China versus marzo del año pasado también se redujo prácticamente un 36%. Entonces esas son señales que el mercado interpreta y reacciona en el precio, sobre todo aquellos que están usando el mercado financiero del cobre. Pero esto tiene un impacto real y usted ha señalado en distintos medios que la industria se prepare, ¿cierto?, para este nuevo precio en el cual va a estar rondando el cobre el último tiempo. ¿Cómo se tiene que preparar la industria? Yo creo que es importante también ver el horizonte de largo plazo. Nosotros, si vemos un gráfico desde el año 1950 a la fecha, este momento es uno de los precios más altos que hemos tenido en toda la historia, junto con alrededor de los años 70. Esos son los precios más altos que hemos tenido históricamente. Entonces, obviamente, es bueno para el país que haya precios altos, pero lo más seguro es que en algún momento bajen. Entonces, aprovechando que uno tiene los recursos, tiene que prepararse para ser más eficiente. La productividad, la competitividad, es importante avanzar en ello. Es decir, buscar mecanismos para producir más cobre a los mismos recursos, o producir lo mismo con menos recursos invertidos. Bajar los costos. Bajar los costos, fundamentalmente, ser más eficiente. ¿Y es posible bajar los costos como funciona hoy día los distintos yacimientos? Siempre hay posibilidad de innovación, siempre es posibilidad de ser más eficiente. Cuando de repente uno tiene los costos muy altos, se relaja. Entonces, por lo tanto, los precios muy altos, se relajan los costos. Entonces, por lo tanto, es importante no relajarse, aprender e innovar y estar preparado para cuando el precio del cobre seguramente va a bajar en el futuro. ¿Hoy día es muy caro el trabajar? Nosotros hemos visto gráficos en que el costo de producción ha ido creciendo, sobre todo de partir del año 2000 en adelante, ha ido creciendo bastante significativo en todo el mundo, no solo en Chile. Esto es un crecimiento internacional. Y Chile obviamente tiene un comportamiento también en esa misma dirección. Entonces tenemos que ver cómo ser más eficientes. Tenemos que ser en energía, en la producción del agua, en que los trabajadores tengan capacitado, por lo tanto su rendimiento sea asociado a que puedan trabajar, con más producción. El presidente de la República también, ¿cierto?, se ha referido a este precio del cobre y esta baja, ¿cierto?, que ha tenido experimentado en los últimos días. Bueno, ¿hay preocupación en el Ejecutivo por el precio del cobre, o al menos también cómo se proyecta? Bueno, siempre el precio del cobre es importante para nosotros, es parte importante de los ingresos que el Estado tiene, ya sea por la actividad de Codelco o por la actividad de las otras faenas mineras que tiene el país, y por lo tanto, si hay una baja, hay menos ingresos al país. Pero obviamente es importante estar siempre atento y ver cómo ir preparándose para cuando finalmente tengamos una baja ya más sostenida. Usted habla de que hay que prepararse, de que estar atentos. Bueno, ¿cómo se proyecta entonces en los próximos meses el precio del cobre? Sabemos, ¿cierto?, que la situación de China pudiera mantenerse así, por lo tanto, el cobre no tendría cómo repuntar en este sentido, y el panorama internacional sabemos que está como está, y por lo tanto tampoco vemos una pronta salida a eso. Bueno, nosotros tenemos la Comisión Chilena del Cobre que hace los estudios, y nosotros en junio vamos a hacer una revisión del precio del cobre que se estima en el futuro, pero esperamos que realmente, probablemente, dada la información que tenemos hoy día, probablemente hacer a la baja respecto a lo que tenemos proyectado, pero esperemos esos datos para poder tener una certeza más clara respecto a dónde va a estar. Bien, pues entremos a la situación que enfrentan hoy día, ¿cierto?, en distintas divisiones y estas movilizaciones. En primer lugar, ¿cómo se encuentra la situación hoy día, el bloqueo, ¿cierto?, del acceso a Chuquicamata? ¿Cómo está la situación en estos momentos, ministro?
Bueno, la información que me han dado es la siguiente. Hoy día en la mañana hubo una movilización de advertencia, es la información que me han dado, de parte de los trabajadores contratistas de Codelco, fundamentalmente, y ellos han tenido distintas movilizaciones en las distintas divisiones de Codelco. Varias de ellas ya están en fluido acceso y otras tienen alguna actividad un poco más activa. Realmente nosotros esperamos que se junten a la mesa las empresas contratistas con sus trabajadores y encontremos pronto solución, porque la movilización y los paros no le hacen bien a nadie, ni al país, ni a los trabajadores, y de modo realmente esperamos que puedan sentarse a encontrar las soluciones a sus demandas. Las demandas son de los dos lados, tenemos que ser, por un lado, vimos delante, tenemos que cuidar la industria, tenemos que ser más productivos, pero también tenemos que ir respondiendo a la necesidad de los trabajadores. Bueno, son varios los temas que movilizan, ¿cierto?, a los trabajadores contratistas, subcontratistas, pero uno de ellos es la administración de Codelco. ¿Qué le parece a usted la administración de Codelco? Bueno, la administración de Codelco tiene un gobierno corporativo independiente, por lo tanto las decisiones respecto a cómo hacen las cosas tienen que ser del directorio. Nosotros como gobierno representamos a los accionistas, que son todos los chilenos, y básicamente tenemos que representar algo así como la junta de accionistas. Y por lo tanto es importante que ellos vayan viendo, de modo que sean eficientes, de modo que entreguen los recursos al país, el país vaya creciendo, y esa es la misión que tienen. Bueno, ¿y en materia de productividad? Bueno, obviamente hoy día tenemos noticias que básicamente ha bajado la productividad en general de la industria minera en el país y por lo tanto esperamos que vayamos avanzando, vayamos siendo más productivos, tengamos realmente más eficientes, como comentaba anteriormente, para que seamos sustentables en el tiempo. Bien, pues dentro de las demandas, ¿cierto?, de los trabajadores contratistas y subcontratistas, bueno, liderado también por el señor Cuevas, ha señalado que muchos de los trabajadores subcontratistas están bajo los 400.000 pesos y que es una situación muy desigual a quienes trabajan directamente, ¿cierto?, en este caso en Codelco. Entonces, ¿cuál va a ser la salida respecto a esto? Bueno, obviamente tienen que sentarse a la mesa y ver cuáles son las salidas para poder ir avanzando. Lo importante que... ¿Es tan desigual la situación? Hay diferencias pero normalmente hacen trabajos distintos. Entonces tampoco es comparable 100% el trabajo que hace una cierta persona versus otro, pero obviamente uno puede ir al detalle y puede encontrar que puede perfeccionar algunos elementos. Claramente lo importante es que las mejoras salariales, sobre todo, estén asociadas a aumento de productividad. Si son aumento de productividad, yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Lo complicado es cuando los aumentos salariales no van de la mano con aumento de productividad. Si van para nivelar y ajustar, también es interesante. Pero creo que es importante que se sienten a la mesa las empresas contratistas, los ejecutivos de la empresa contratista y los trabajadores de la empresa contratista para que realmente vayan encontrando las mejores soluciones a las necesidades que tiene el desarrollo de la minería en nuestro país. ¿Quienes trabajan en los yacimientos, el mayor porcentaje de los trabajadores son contratistas y subcontratistas? Cada faena tiene sus propias características, pero obviamente en ciertas faenas hay una presencia bastante activa de empresas contratistas. Quisiera preguntarle también, para seguir, ¿cierto?, en el tema de estas demandas y lo que va a ser también parte de esta mesa de diálogo que me imagino que van a poder entablar, hablan de el poder devolver los recursos naturales, ¿cierto?, a los chilenos, el litio, el agua y por supuesto el cobre, y va a ser una de las consignas en esta agenda de movilizaciones que llevan adelante, en este caso, los trabajadores contratistas y subcontratistas. Bueno, tanto las movilizaciones de lo que estamos viendo hoy día versus la movilización de la Federación de Trabajadores del Cobre tiene demandas internas de su propia actividad versus otras ya que son fuera de su propia, sino que también afectan a todo el país. Claramente nosotros como país nos hemos dado ya una forma de desarrollar la actividad y por lo tanto cualquier cambio que esa actividad requiera, esa forma de desarrollarse requiera, realmente va a tener que requerir mucho consenso y tiempo para desarrollarse. ¿Cómo se viene la situación respecto a estas movilizaciones? Hay una agenda que han cierto determinado, en este caso los trabajadores, los mismos contratistas y subcontratistas hoy día hacen una movilización que es de advertencia, usted bien lo señalaba, ministro, pero hay una agenda de movilizaciones con distintos ciertos consignas. ¿Cómo se viene? A ver, la verdad que yo creo que es un tema complejo, pero esperamos realmente que este diálogo, sobre todo si lo podemos hacer de forma anticipada, de ir resolviendo los temas, yo creo que esa es la forma de avanzar. No le hace bien, como decía anteriormente,
la movilización o la paralización al país. No le hace bien para la productividad, no le hace bien para que tengamos los recursos para finalmente apoyar todas las necesidades sociales que tiene el país, no le hace bien a la imagen internacional del país, pero la verdad, lo importante, para poder lograr eso, hay que sentarse a la mesa, conversar las personas que están directamente involucradas en esa decisión. Bueno, otro cierto de los temas que usted también planteaba guarda relación, ¿no es cierto?, con la productividad, y en la medida que esto sea cierto eficiente, también van a haber posibilidades de mejoras en los salarios, etcétera. Pero bueno, siempre también es bullado, y quienes son directamente contratados reciben importantes bonos. ¿Esto va de la mano también con la producción? Bueno, los bonos tienen ciertas características que lo acuerdan las partes y son parte de los recursos que los trabajadores reciben, producto de su trabajo y su forma de llevar adelante la actividad. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir avanzando en esa línea de encontrar la mejor forma de solucionar los problemas, y esperamos que realmente logren acuerdos lo antes posible. Usted habla de lograr acuerdo, que la movilización, ¿no es cierto?, no le hace bien. ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto pierde Chile? ¿Cuánto pierde, cierto, el recurso con este tipo de movilizaciones? Bueno, la verdad que depende de varios factores, pero obviamente si uno logra cuantificar que no haya actividad, es un impacto significativo, muy importante para el país. Lo que se deja de vender realmente ya no se puede, o lo que se deja de producir, como la minería trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no se puede recuperar prácticamente. Entonces toda esa producción que se dejó de hacer cuando se logra la presión total es muy costosa. Pero la verdad que yo creo que eso no debiéramos llegar a eso, debiéramos realmente solucionar el problema de forma anticipada. ¿Cuándo se van a sentar a conversar? Bueno, ya se están poniendo de acuerdo, esta semana ya deberían estar los casos de los contratistas, ya se están avanzando los de la Federación de Trabajadores del Cobre. Se van a sentar a conversar esta semana y, bueno, el señor Cuevas señalaba que uno de los temas, y se lo planteaba yo a usted mismo, era la renacionalización. Por lo tanto, entiendo que no va a haber tan fácil acuerdo en ese punto. No, esos son, es como decía anteriormente, son cambios que el país, si quiere tomarlo, tiene que haber mucho consenso. Como digo, ya tomamos una forma de desarrollarnos y esperamos, digamos, si hay necesidad de cambio, obviamente necesita mucho consenso. También hablan de las mejoras salariales y también de las mejoras sociales, y que son también muy distintas a quienes trabajan muy cerca de ellos y que son contratados directamente. También hay importantes diferencias en los beneficios que reciben las trabajadoras. Yo creo que hay que ver caso a caso, pero obviamente hay elementos que uno puede ir perfeccionando, pero tiene que estar asociado a las negociaciones entre las empresas contratistas y sus trabajadores para ir alcanzando los distintos elementos que ellos están buscando, pero siempre teniendo en cuenta el impacto que eso puede tener en el futuro. Por lo tanto, siempre las conversaciones tienen que tener dos medallas, dos lados de la medalla. ¿Y qué participación directa tiene usted en ese diálogo, ministro? No, la verdad que mi misión es lograr que se anticipe la conversación, y estos son los llamados públicos que hago. No hay una participación directamente activa, porque tampoco me corresponde, claro, sino que más bien es una decisión directa entre las empresas que están afectadas y los trabajadores involucrados. Y por supuesto monitorear muy de cerca que se pueda facilitar ese diálogo. Claro, y que no haya un impacto significativo a la actividad del país. Ministro, la última pregunta en estos dos temas centrales que cruzan la agenda. Uno, que guarda relación, ¿cierto?, con el precio del cobre, que alcanza niveles bajos, e incluso que no hemos visto en muchos meses atrás. Y por otro lado, esta agenda de movilización que ya se viene por parte de los trabajadores contratistas y subcontratistas. ¿Está preocupado usted? Bueno, siempre uno tiene que estar analizando las situaciones, viendo cuál es la mejor forma de enfrentarlo. Realmente es nuestro trabajo estar atento a las distintas condiciones, ojalá anticiparnos a las distintas situaciones y poder ayudar a que el país siga creciendo. Por lo tanto, yo no llamaría preocupado, es parte de mi trabajo. Ya, ahora sí vamos a finalizar la entrevista, pero el precio del cobre, en el caso de que siga, ¿cierto?, cayendo su valor, y que el ajuste del costo, ¿cierto?, en los yacimientos no sea tan rápido como tal vez usted quisiera, ¿pudiéramos vernos enfrentados a una muy difícil situación? Bueno, yo creo que durante este año no va a haber un efecto significativo, porque obviamente tenemos niveles de precios que esperamos se mantengan dentro de los márgenes que hemos tenido. Vuelvo a decir, en el horizonte de tiempo, que podemos ser muy grandes, uno de los precios más altos que hemos tenido son estos. Entonces, por tanto, lo más seguro que en el mediano plazo esta cosa se ajuste respecto a lo que ha sido históricamente el precio del cobre. Y por lo tanto, el manejo de la economía la hace el ministro de Hacienda, y él tomará
todas las medidas necesarias para que no se vean afectados los proyectos que el país está desarrollando, sobre todo aquellos que son sociales. Sí, eso le iba a preguntar, en el Ejecutivo también me imagino que están tomando las medidas y ya tienen las proyecciones de esta caída del precio del cobre, ¿no? Claramente el Ministerio de Hacienda está permanentemente atento a eso y tomando las medidas para no afectar el desarrollo del país y menos los aspectos sociales que ello involucra. Ministro, gracias por acompañarnos esta jornada aquí en CNN Chile. Buen día. Buenos días, muchas gracias.